Durante el tiempo que duró Porfirio Díaz bajo la presidencia, que recordemos bien que fueron 35 años con 105 días, que a este periodo recordemos que le vamos a llamar Porfiriato, en México se levanta un conflicto armado el día 20 de noviembre de 1910, conocido como la Revolución Mexicana, donde se buscaba sobre todo, pues, destituir a Porfirio Díaz de la presidencia, de su dictadura y buscar una repartición de tierras. Bueno, esto era lo que buscaba principalmente Emiliano Zapata, ya que prácticamente todos los que trabajaban en los campos lo hacían para hacendados, entonces ellos realmente no veían ganancias en cuanto a lo que se cultivaba. Personajes muy icónicos y muy importantes dentro de esta etapa, volvemos a repetir, Emiliano Zapata, Pancho Villa, Francisco y Madero, entre otros que estuvieron pues dentro de este lapso del tiempo en el país. Recordemos bien que durante el porfiriato, México tuvo un gran crecimiento económico y político, ya que Porfirio Díaz hizo grandes avances dentro de lo que viene siendo tecnología y economía dentro de la nación. Pero a pesar de que Díaz hizo grandes cosas por el país, también hubo ciertas comunidades o ciertos estratos sociales que no fueron tan favorecidos. En este caso, pues los que se dedicaban al campo o las comunidades indígenas. Y es gracias a esto que se levanta la revolución contra él. Después de la revolución tenemos una etapa a la cual nosotros vamos a llamar el México posrevolucionario. Este hace referencia al periodo de entre 1917 y 1940, ¿ok? Aquí como podemos ver, la bandera del país sufre otro cambio y se nos muestra el águila de perfil devorando la serpiente. Y si se dan cuenta, de 1910 a 1917, que termina la revolución, fue un periodo o un lapso de 7 años, donde el país estuvo en prácticamente de nuevo en condiciones precarias, económicamente hablando, y en una inestabilidad política, ya que se volvía a cambiar de nuevo muy rápido de presidente o muchos eran asesinados para poder otros ocupar este puesto y este cargo. Después de los enfrentamientos de la Revolución Mexicana, se empieza un proceso donde se busca formar un Estado mexicano moderno. En este caso, se buscaba un país más moderno y con ideales más democráticas y liberales. Esto dentro de la presidencia de Venustiano Carranza. Y para evitar que se vuelva a suscitar otro conflicto armado o que vuelva a existir estas desigualdades, se crea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. ¿Qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917? Es una carta magna y norma fundamental que está establecida para regir jurídicamente al país, el cual va a fijar los límites entre los poderes de la federación o quienes tienen el poder dentro del país, que en este caso se va a dividir en tres órdenes: legislativo, ejecutivo y judicial. Y también nos muestra los tres diferentes órdenes de gobierno en cuanto a territorio, definiendo el federal, que en este caso es el país, el estatal y el municipal. Y sobre todo también hace mención de entre todos aquellos y los ciudadanos, dando a entender esta constitución de 1917 que también los ciudadanos forman parte de la toma de decisiones dentro del país.
Esta constitución de 1917 es o forma parte de una aportación al constitucionalismo universal, ya que, ojo, fue la primera constitución en la historia del mundo que incluyó derechos sociales. Es primera vez en el mundo que se escucha algo como los derechos sociales. Dentro de también algunos otros cambios que tuvo esta constitución, es que se elimina la reelección del presidente de la República. Esto porque quería evitarse lo que sucedió con Porfirio Díaz, que duró más de 35 años en el poder. Entonces se elimina la reelección y también se elimina el cargo de vicepresidente, ¿ok? Es por eso que en el país no tenemos vicepresidente, solamente presidente. Y también dentro de esta constitución se crea o se hace la creación del municipio libre. ¿Qué quiere decir esto? Que los municipios son libres en la toma de decisiones dentro del mismo municipio, así como ser libres en cuanto a ideales y pensamientos. Dentro, dentro de esta constitución también se menciona que se da una mayor autonomía al poder judicial y mayor soberanía a las entidades federativas. Esto nos dice que en este caso los gobernadores de los diferentes estados de la República tienen soberanía dentro de la toma de decisiones del mismo estado. Si recordamos un poquito en el tema de la República Centralista, a pesar de que existían gobernadores a nivel estatal, todas las decisiones se eran regidas solamente por el presidente. Entonces, aquí en esta constitución de 1917 se le da mayor soberanía a los estados, vaya, por así decirlo, sin necesidad de recurrir a la toma de decisiones por parte del presidente de la República. También se buscó un ordenamiento agrario dentro del país, o en este caso, dar una repartición de tierras o propiedades a las tierras. Recordemos que un motivo fundamental por el que se desarrolla la Revolución Mexicana es porque quienes trabajaban las tierras realmente no eran los beneficiados, sino que los beneficiados eran los dueños de estas tierras, los hacendados. Entonces se trata de dar propiedad de tierras dentro del país. Entre otras de las garantías que se mencionan en esta constitución es la libertad de culto. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que anteriormente, antes de la llegada de esta constitución, la constitución vigente en ese entonces obligaba a los ciudadanos a ser católicos. Era tu obligación ser católico, tener este pensamiento religioso. En cambio, con esta nueva constitución de 1917, se te da esa libertad de culto. Tú eres libre de creer en lo que quieras. Y más que dentro de esa etapa, estaba cobrando mucha fuerza el ateísmo y la ideología agnóstica. O sea, había quienes no creían en Dios o había quienes sí creían en una deidad, mas no creían en las religiones que propone el hombre. Entonces aquí se da esa libertad de culto. También se menciona que la enseñanza va a ser laica y gratuita. Y ojo aquí, muy importante, la jornada máxima de trabajo será de 8 horas. Recordemos que con anterioridad, la jornada mínima o máxima era de 12 horas. Entonces reduce a 8. Se reconoce la libertad de expresión y la libertad de asociación de los trabajadores. Aquí nacen, por ejemplo, el CITATIR, el CTM, donde los trabajadores son libres de crear asociaciones para tener ciertas garantías, por así decirlo.
Además de que se da esta libertad de expresión donde tú eres libre de opinar y de hacer lo que tú desees, sin que sea considerado algo negativo, vaya, por así decirlo. Y se delimita también dentro de esta Constitución de 1917 cómo queda estructurada la República Mexicana, cuáles son sus límites fronterizos y cuáles son los estados que la conforman, que prácticamente, como podemos ver, es el mapa que nosotros reconocemos oficialmente del país. Después de esta revolución, surge un grupo de individuos que querían renovar o cambiar el pensamiento o la enseñanza de ese entonces. Y este grupo, esta asociación recibe el nombre de Ateneo de la Juventud. ¿Qué es un Ateneo? Un Ateneo va a ser una entidad, un grupo de individuos que están interesados ya sea en una rama de la cultura o en una rama del conocimiento, ¿ok? Y estos, pues, como lo menciona, con el tiempo pueden buscar una mayor formalidad y llegar a constituir clubs o asociaciones civiles, que así sucedió con el Ateneo de la Juventud. El Ateneo de la Juventud estuvo integrado por grandes artistas y profesores de la época, por ejemplo, Luis Castillo Ledón, Alfonso Cabriota, Jesús Acevedo, Pedro Enrique Sureña, Antonio Caso, José Vasconcelos, que va a ser posteriormente el primer secretario de la Secretaría de Educación Pública. Ojo, José Vasconcelos va a ser el primer secretario de Educación Pública. También tenemos al artista Diego Rivera, que es muy conocido por sus obras de muralismo. También tenemos a Saturnino Herrán, a Martín Luis Guzmán, a Alfonso Reyes, a Julio Torri, entre muchos otros grandes artistas, filósofos, escritores y pensadores de la época. Entre estos, este grupo del Ateneo de la Juventud se forma entre 1907 y 1913 con la intención de un cambio cultural e intelectual en el país, ¿va? Como se los había comentado en la diapositiva anterior, este estuvo conformado por jóvenes escritores y artistas visuales que vivieron en el centro histórico de la Ciudad de México. Y este grupo se caracterizaba porque quería concebir un México de paz y de orden, a pesar de que durante el porfiriato y parte de la revolución hubo una gran violencia política, educativa e ideológica por los conflictos armados que estaban sucediendo en la época. Aún así, ellos buscaban esta paz y orden. Deseaban transformar, en este caso, sobre todo la educación en México, ya que ellos tenían una campaña antipositivista, ya que ellos rechazaban el modelo educativo de Porfirio Díaz. Recordemos que Porfirio Díaz fue un amplio defensor del positivismo, entonces ellos estaban en contra de este positivismo, ya que ellos comentaban que carecía de esa libertad de expresión y de esa libertad artística, que era un modelo educativo muy cuadrado y muy cerrado. Dentro de lo que hacían este grupo de los Ateneos de la Juventud, era reunirse para leer libros de filosofía y de literatura clásica, sobre todo clásicos griegos, así también como estudiar el pensamiento filosófico alemán que surgía en ese entonces. Recordemos que en Europa estaba sucediendo la Primera Guerra Mundial. Entonces, el pensamiento filosófico alemán que se manejaba y que también se manejaba en la Unión Soviética era el socialismo, ¿va?
También se discutían sobre las letras francesas y la música europea de ese entonces. Dentro de estos intereses se buscaba que México tuviera una educación multidisciplinaria, que no se cerrara solamente a las ciencias exactas, sino que también tuviera esta vaya libertad, por así decirlo, de que también se desarrollara la sociología, la filosofía y las ciencias sociales, ya que ellos comentaban que para tener futuros mexicanos, digamos, mejor educados, era muy importante entender cómo se comportaba la sociedad o cómo eran las relaciones sociales. Por eso la importancia de la sociología y la filosofía. Y también, obviamente, al estar conformado por artistas de la época, se trabajó en pro a la cultura intelectual y artística. Por ejemplo, aquí como lo vemos en la imagen, aquí tenemos un mural realizado por Diego Rivera donde se representa a la Catrina, vaya. Vamos a platicar un poquito sobre José Vasconcelos. Vuelvo a repetir, recordemos que José Vasconcelos formó parte del Ateneo de la Juventud, ¿ok? Él nació un 27 de febrero de 1882 y pierde la vida un 30 de junio de 1959. Él fue abogado, político, escritor, educador, funcionario público, pedagogo y filósofo mexicano, ¿va? Y como lo había mencionado, él fue nombrado el primer secretario de Educación Pública del país y rector de la Universidad Nacional, ¿va? O sea, en pocas palabras, vuelvo a repetir, José Vasconcelos, primer secretario de Educación Pública del país, ¿va? Vasconcelos creía en una visión de educación donde se insertara todos los grupos indígenas, ¿va? Él mencionaba que ningún indígena debía de ser discriminado ni excluido, que tenía que ser unificado, ¿va? Porque él deseaba que todos fueran mexicanos, quería ser los mexicanos. Recordemos que muchos ni siquiera tenían un acto oficial de registro de nacimiento. Entonces él creía que mediante la educación podría unificar a todos y no discriminar ni excluir a nadie, sobre todo en este caso a los indígenas, que eran los más marginados del país. Vasconcelos tenía esta ideología porque recordemos que cuando formó parte del Ateneo de la Juventud, ellos se regían mucho por la filosofía alemana y por la filosofía de la Unión Soviética de la época. Recordemos que se estaba suscitando la Primera Guerra Mundial. Entonces, una de las características de esta corriente del socialismo es que todo sea de manera democrática y equitativa, que todos tengan acceso a lo mismo. Por eso Vasconcelos deseaba insertar a los indígenas dentro de México, hacerlos mexicanos, vaya. También dentro de su periodo como secretario de Educación Pública, él llegó a crear escuelas nuevas que tenían bibliotecas, vaya, donde los alumnos podían acceder a libros. También llegó a la construcción de estadios para deportes, coros, salones de clase y talleres. También se menciona que dentro de su nuevo sistema educativo logró contar con 5,000 nuevas escuelas, 9,000 maestros y 1,000,000 de alumnos. También llegó a fundar numerosas escuelas industriales, técnicas y agrícolas, como el Instituto Tecnológico de México y la Escuela de Ciencias Químicas. Esto con la finalidad de que los alumnos egresados tuvieran habilidades para poder empezar a trabajar.
Dentro de la filosofía educativa y humanista de Vasconcelos, él estimuló mucho las artes plásticas. De hecho, durante su mandato como titular de la Secretaría de Educación Pública, apoyó al desarrollo de la pintura mural, entre ellas obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. De hecho, como podemos ver en este mural de Diego Rivera, se buscaba dentro de este mismo muralismo plasmar lo que estaba sucediendo en la época y plasmar parte de la identidad y de la cultura nacional. Aquí, como lo podemos ver en la obra de Diego Rivera, podemos ver la mecánica, el estudio de la astronomía, podemos ver el sol, la luna y estrellas, podemos ver también el estudio de la microbiología con el microscopio y las células, y de fondo podemos ver hombres armados, hombres que están en guerra. Recordemos que durante esta etapa se estaba suscitando la Primera Guerra Mundial, entonces era algo muy icónico o muy remarcable de la época. Aquí tenemos también esta otra obra donde el contexto histórico es la independencia del país. Podemos ver aquí al cura Miguel Hidalgo con un machete prendido en llamas y podemos ver aquí cuestiones como la religión y un pequeño símbolo nazi. Recordemos, vuelvo a repetir, el contexto de guerra, ¿ok? Tenemos primero la Primera Guerra Mundial y más adelante la Segunda Guerra Mundial, donde el movimiento nazi cobra mucha fuerza. Entonces, si se dan cuenta, en ambas obras se ha mostrado cómo va cambiando o cómo era el contexto histórico de la época, aquí con Diego Rivera y aquí con José Clemente Orozco y en la siguiente con Siqueiros. Aquí este mural de Siqueiros muestra a un grupo de indígenas y campesinos mexicanos que se levantaron en armas durante la Revolución Mexicana. Entonces, todos estos muralismos estaban caracterizados por mostrar una etapa de identidad cultural en el país.